continuamos conversando con Carlos Raúl Hernández. Ahora fíjate, si hay un proceso de conversación o de negociación, cada uno va por lo suyo. Tratar de obtener la mayor cantidad de beneficios o de logros y ceder lo menos posible. Para el gobierno no es una sesión fácil la convocatoria de unas elecciones presidenciales porque de acuerdo a los números que se manejan en las encuestas conocidas, pues es obvio que hay un gran rechazo a la gestión del presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Y para la oposición tampoco es fácil ir solamente a una elección parlamentaria porque está también el problema de la abstención. También ha habido ese planteamiento. Por una parte, el gobierno ha dinamitado la ruta electoral, pero también la estrategia opositora le ha puesto el fósforo a esa dinamita. Entonces, aquí hay un problema de cómo se recompone la ruta electoral. Por ejemplo, la oposición tiene una fuerza social importante, pues bueno, que es el descontento, que por supuesto debe capitalizarlo cualquier corriente opositora, ¿verdad? Y el gobierno tiene, pues, el control de las instituciones. Pero, ¿cuál es la estrategia correcta? Bueno, pero es que tú estás diciendo algo que es evidente, ¿no? Es decir, una cosa muy grave que está ocurriendo. Es decir, lo que ha pasado es que las fuerzas opositoras que se beneficiaron del voto, si el voto nos sacó del basurero en que estábamos en 2006, después de la abstención de 2005 de las parlamentarias, en la que le regalamos el parlamento completo a Chávez y dejamos de tener voz siquiera. Bueno, y que comenzó en el 2006 con el proceso de participación electoral, con la candidatura de Rosales, que yo apoyé fervorosamente. Y bueno, a partir de esas elecciones surgieron los partidos otra vez fortalecidos y empezaron a ganar procesos electorales. Hasta que llegamos de la desaparición cero en que nos dejaron las elecciones de 2005, la abstención de 2005, a 2015 cuando ganamos con una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional y que había en el país un ambiente de festividad, de felicidad. Es decir, la oposición sentía que estaba en tercera base y de hecho empezaron a hacer los planes de cuando iban a sacar a Maduro en vez de seguir el camino por el que venía, que era el camino de ir a los procesos electorales establecidos, ir a las elecciones de gobernadores, ganar 21 gobernaciones y luego entonces ir al proceso municipal. Es decir, seguir en la estrategia gramsciana, es decir, la toma de las casamatas del poder. Bueno, no, entonces ahí se decidió acortar el camino y bueno, mira dónde hemos venido a rodar, ¿no? A estas circunstancias en las que estamos hoy, pero además con un agravante, que es que sea la propia oposición que se benefició de participar sensata y racionalmente en el proceso electoral, bueno, desvirtuó, descalificó y desacreditó el voto, y entonces ha generado alrededor del voto la sensación de pecado. Es decir, cada vez que tú dices votar, te cae el mundo encima, te cae una luz. Lo mismo cuando dices negociar. Mira, la negociación es la esencia de la política se hace para negociar. Entonces, tú has desprestigiado el término negociar, desprestigiado el término dialogar, has desprestigiado el voto, y entonces, ¿qué es lo que te queda? La confrontación. Y entonces cosas tan horripilantes que yo nunca en mi vida pensé que podía oírlas, como un político llamando a una invasión extranjera, se han hecho monedas de discursos corrientes, cosas tan exacto, es la palabra, horrible, es una cosa impensable que eso pudiera ocurrir. Bueno, entonces ahora solo se piden golpes de Estado y se piden invasiones extranjeras. Es decir, estamos en una situación tan paradójica, tan horrible, como que invasión sí, elección no. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno alimenta ese Estado, porque el gobierno sabe, como tú dices, que la oposición va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para ganarse la confianza en el voto. Claro, el deterioro de la confianza del voto no es responsabilidad de la oposición exclusivamente en todo caso. No, es que el gobierno quiere. Porque precisamente cuando tú haces una campaña electoral con ventajismo, por ejemplo. Claro, pero está bien, pero cuando... eso es verdad. El gobierno quiere, hace lo posible por desacreditar el voto, porque la oposición estaba ganando a través del voto. Es decir, yo creo que el presidente de la República ahorita debía ser otro, no Maduro. Entonces, claro, al gobierno le conviene estimular la idea de que el voto no sirve para nada, estimular esa idea resentida en algunos sectores sociales y políticos. Evidentemente, yo creo que la abstención termina siendo el lubricante de la maquinaria electoral del PSUV. Así es. Obviamente. Claro.
Por supuesto que sí. ¿Por qué ganó las elecciones Maduro el año pasado? Bueno, porque se abstuvieron 6 millones de personas. Entonces, por supuesto, así quien puede. Y sabe el gobierno que en el futuro del país está planteado ir a un proceso electoral de cualquier signo y que con esa situación de descrédito del voto, posiblemente, si la oposición no reacciona y no sale de ese agujero en el que está metida pensando en invasiones extranjeras, en golpe de Estado, y no se pone otra vez a reconstruir partidos y a reconstruir la confianza en el voto, bueno, no tenemos ningún destino. Ahora, Carlos Raúl, hay un hecho concreto. El presidente Maduro está proponiendo elecciones parlamentarias adelantadas. De ahí a que se convoque. Pero eso es una provocación de Maduro. Sí, pero de ahí a que se convoque, pues el trecho es muy corto, porque ya tenemos antecedentes que cuando se hace ese tipo de anuncios, pues se va a elecciones y bueno, y el CNE, caramba, oh sorpresa, declara que hay elecciones, ¿verdad? O la constituyente, como sea, ¿verdad? Ya lo hemos visto, esa película la hemos visto. Frente a eso, ¿qué harías tú si tuvieras en tu mano la decisión de la oposición? ¿O qué propondrías tú? ¿Se debe participar en unas elecciones bajo ese formato que el gobierno pretende convocar o estaría preparando? ¿O no se debe participar? Porque si no participa, harías lo que has cuestionado. Y si participa, pues también tendrías el cuestionamiento de quienes creen que no se debe participar en esas condiciones. Entonces, ¿cómo se sale de ese...? Bueno, como yo no soy decisor político, yo te voy a hablar como analista. Y te voy a decir que eso que a mí me parece un blofeo de Maduro, ¿no? Pero creo que lo está haciendo para dividir a la oposición, precisamente para abrir ese debate. Porque una vez que él dice eso y lo vuelve a decir y empieza a surgir la idea de que eso va en serio, entonces la oposición empezará a matarse otra vez entre sí misma, ¿no? A menos que lo asuma de una manera diferente. Claro, pero eso ya es, creo yo, casi que pedir un milagro, ¿no? Porque si no, no se pueden poner de acuerdo en nada. Fe. No, yo tengo fe, yo sí tengo fe. Ahora, los políticos lo que me inspiran es confianza. No fe. No fe, porque la fe es un acto irracional. Es como San Agustín dijo una vez que tratar de entender el misterio de la Santísima Trinidad era como tratar de vaciar el mar con una taza. Sí, entonces, son cosas, tú tienes fe en cosas que no entiendes y que aceptas porque sí, por dogmático, o sea, por dogmática. Es decir, uno puede tener en una persona, yo tengo confianza en ti, Vladimir, porque te conozco hace 30 años y sé más o menos las cosas que hace. Ahora, pedirle fe a alguien en la política, como te digo, es decir, esa es la base de lo que no es la cultura occidental. Ahora, ¿cómo se reconstruye una ruta electoral? Por ejemplo, si la oposición, si tú propones, y yo en lo personal estoy de acuerdo con eso, que se reconstruya una ruta electoral, porque es la que puede sacarnos de una crisis política por la vía democrática, ¿verdad? Claro. ¿Cómo reconstruir esa ruta electoral? ¿Cuál sería el nuevo mantra para salir de este atolladero político, digamos, ¿no? Bueno, pero es que eso es lo que requiere. Pero adelante un pedacito, creo que tenemos. No, yo creo que es que eso depende de la voluntad política de los dos factores, o por lo menos que uno esté empeñado en la negociación. Pero es que parece que ninguno de los dos está interesado en eso, porque los escenarios de supuesto diálogo que hemos tenido antes, todos han sido falsos, ninguno de esos ha sido diálogo. Ha sido más bien unas pugnas abiertas a través de la televisión, salvo el caso de República Dominicana, que fue distinto. Pero lo demás eran unos debates de televisión. Entonces, ¿quién ha dicho que eso es un diálogo? El diálogo requiere consultar con expertos internacionales, tener, bueno, las principales... Pero pareciera que eso lo están haciendo ahora. Sí, exacto, pero eso es positivo. Pero todos los días ellos sabotean lo que supuestamente están haciendo, con declaraciones inconvenientes, provocaciones, como eso de convocar elecciones parlamentarias. Es decir, es permanentemente dañar lo que están ahora, supuestamente tratando de hacer. ¿Y qué percibes tú? ¿Que esto es una estrategia? ¿Esto es la revelación de que hay un sector del gobierno que quiere negociar y uno que no quiere, o que es una estrategia acordada entre todos los factores oficiales? Bueno, yo creo que es que ahí también hay una división entre radicales y menos radicales en el gobierno. Hay unos tipos que piensan que lo que hay que hacer es exterminar a la oposición, otros que no piensan eso. Hay quienes piensan que lo que falta en Venezuela para que el gobierno triunfe es que termine de expropiar hasta las lavanderías. Hay otros como, bueno, en estos días me sorprendió mucho una declaración del gobernador Lacaba, donde decía que, bueno, que había que hacer poner a participar capital privado en la producción de bienes. Y entonces tú ves que ahí hay posiciones diversas, igual que las hay en la oposición.
Vamos a hacer la pausa. Volvemos con Carlos Raúl Hernández. Política a la Una, nuestra etiqueta para el día de hoy.